Continuamos con las noticias de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Comenzamos. Masiva manifestación en Washington, D.C. en contra del despliegue de la Guardia Nacional. Miles rechazaron las acciones del gobierno que denominaron una ocupación de la capital estadounidense. Mientras el presidente Donald Trump prepara su siguiente despliegue con amenazas a Chicago. Analizamos. El ejército israelí destruyó un gran edificio residencial en Ciudad de Gaza y emitió advertencias de evacuación a puertas de la ofensiva con la que espera controlar casi la mitad de la urbe más grande del enclave. En el extranjero hubo protestas en varias ciudades en contra de la ofensiva, denunciada como un genocidio por organismos internacionales. Y la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka defendió en Nueva York su título de campeona en el US Open femenino tras vencer por 6-3 y 7-6 a la estadounidense Amanda Anisimova. La número 1 del mundo amasó así su cuarto Grand Slam. Desde Washington, D.C., manifestantes advierten a otras ciudades de Estados Unidos sobre la amenaza del despliegue de la Guardia Nacional y del ICE. El presidente republicano Donald Trump tiene en la mira a Chicago, pero las autoridades de esta urbe y del estado de Illinois han tratado de ser más reaccionarias que en Washington, D.C. y en Los Ángeles. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Chicago con deportaciones de inmigrantes en una publicación en su red Truth Social. Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana. Chicago a punto de descubrir por qué se llama Departamento de Guerra. Un mensaje que parodia la película Apocalypse Now, que relata la guerra de Estados Unidos en Vietnam. Pero para las autoridades demócratas de Chicago y del estado de Illinois, no es normal el discurso del presidente. El presidente de Estados Unidos amenaza con declarar la guerra a una ciudad estadounidense. Esto no es broma, esto no es normal. Donald Trump no es fuerte, es un hombre temeroso. Illinois no se dejará intimidar por un aspirante a dictador. Además del inminente despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, la administración Trump enviaría agentes del ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. En Washington, D.C., donde los agentes federales ya patrullan la ciudad desde hace semanas, advierten sobre la amenaza del plan de Trump. Siento que están haciendo pruebas con D.C. y si la gente lo tolera lo suficiente, lo aplicarán a más y más zonas. Así que tenemos que detenerlo mientras aún podamos, antes de que empiecen a expandirse a más zonas. Soy residente de D.C., soy profesora de las escuelas públicas del Distrito de Columbia. Las familias de mis alumnos tienen miedo de salir de casa por culpa de ICE. Nadie debería tener que vivir así. D.C. no quiere esto. Es hora de que termine la ocupación policial. Para Trump, restablecer la ley, el orden y la seguridad pública implica deportaciones masivas. Y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, intenta hacer un muro firme contra el despliegue de tropas federales en su ciudad, pese a las amenazas de Donald Trump. El análisis de este tema lo realiza hoy Alex Crowther, docente e investigador en el Centro de Análisis de la Política Europea en Washington, D.C., y quien ha trabajado a nivel estratégico en el Centro de Investigaciones del Ejército y la Universidad de Defensa Nacional, y en apoyo del Departamento de Estado y el Pentágono. Profesor, muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Empecemos, si le parece, por esta frase del cine que acuñó Donald Trump para amenazar a los migrantes en Chicago. Y dijo, amo el olor a deportaciones por la mañana, y que Chicago sabrá por qué se llama Departamento de Guerra, lo que antes era el Departamento de Defensa. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Es un abuso de poder al igual que con Washington? No puede hacerlo lo mismo que Washington. Tenemos una ley que se llama Posse Comitatus desde 1877, después de nuestra guerra civil. Entonces dice que fuerzas federales son prohibidos de ejecutar misiones de la policía. Entonces en Los Ángeles ellos solamente guardaron facilidades federales, pero el martes pasado un corte dijo que ese despliegue fue ilegal. Entonces, Washington, D.C. es diferente porque es un distrito federal
la Guardia Nacional, porque no hay gobernador, la Guardia Nacional trabaja por el presidente y el presidente puede tomar control de la policía en Washington, D.C. para 30 días. Entonces, en Chicago no tiene ese tipo de poder, entonces estará muy difícil para él. Bueno, Brandon Johnson, a propósito de esto, firmó una orden ejecutiva hace algunos días que impide a las fuerzas locales ayudar o apoyar a los agentes federales en Chicago. ¿Puede, en efecto, la autoridad de Brandon Johnson sobrepasar a la Casa Blanca en este caso? ¿Y cómo podemos esperar, además, que reaccione la ciudad ante la tensión que existe ahora entre Donald Trump y el alcalde? Bueno, en los Estados Unidos tenemos una doctrina de que leyes federales o nacionales tienen más poder que leyes estatales o locales. Entonces, yo pienso que el alcalde no puede decir eso, pero esa es una pregunta para los cortes. Pero Donald Trump está presionando bastante fuerte contra Chicago y Baltimore, aquí una hora desde Washington, D.C. Son ciudades que tienen gobiernos de la izquierda, entonces Trump piensa de ellos como el enemigo. Bueno, Trump denunció además los altos niveles de criminalidad en Chicago, lo citó así en su red de Truth Social, como un argumento para enviar agentes de la ICE a Chicago. Pero Johnson alega que, por el contrario, las cifras han bajado en los últimos 2 años. Este despliegue, ¿qué tanto aporta realmente a la seguridad de Chicago? Bueno, los dos son la verdad. Tienen un alto nivel de violencia. Y bajas y muertos por la violencia, pero en el mismo tiempo el nivel está bajando, pero es lo peor en los Estados Unidos. Entonces, Donald Trump quiere que limpiar a eso y es muy difícil para Chicago de defender su posición sobre violencia. Por ejemplo, en Baltimore, el gobernador del estado de Maryland y el alcalde de Baltimore, ambos han desplegado fuerzas de seguridad a Baltimore para ganar control y prevenir una despliegue de fuerzas de Donald Trump. Pues, profesor, muchas gracias por las aclaraciones que nos hace. Seguimos de todas maneras a la espera de ver cómo se desarrolla la situación entre la Casa Blanca y Chicago, y que tenga buenas noches. Gracias. Vamos ahora a noticias de la Franja de Gaza. El ejército israelí destruyó hoy un gran edificio residencial de Ciudad de Gaza, al tiempo que emitió nuevas advertencias de evacuación hacia el sur para los sobrevivientes de la guerra. Netanyahu afirma que la ciudad de Gaza es un bastión de Hamás y que capturarla es necesario para derrotar a los militantes islamistas. Pero el asalto amenaza con desplazar aún más a cientos de miles de palestinos que ya se refugiaban allí tras casi 2 años de combates. Antes de la guerra, alrededor de 1 millón de personas, casi la mitad de la población de Gaza, vivían en la ciudad. Por eso, en el extranjero, miles de manifestantes pro-palestinos tomaron este sábado las calles en Londres, París y Seúl para rechazar las operaciones de Israel en el enclave. Londres, París y Seúl. Se multiplican las protestas pro-palestinas y por el fin de la guerra en Gaza. En Londres, la policía metropolitana arrestó a decenas de asistentes que desafiaron a las autoridades con una protesta cerca del Parlamento, en apoyo a la organización Palestine Action, declarada terrorista y proscrita en Reino Unido. El mes pasado, más de 500 partidarios del grupo fueron detenidos en un solo día, muchos de ellos mayores de 60 años. Lo extraordinario es que las imágenes más impactantes que estamos viendo son las de personas blancas, discapacitadas, de mediana edad y mayores, detenidas por la policía por el delito de decir "dejen de matar niños". Estoy aquí para luchar contra esta represión, así como contra la prohibición de Palestine Action.
Distintas organizaciones han criticado la decisión del gobierno, que puso al grupo bajo la misma calificación de Al-Qaeda e ISIS, después de que sus miembros irrumpieran en una base aérea y dañaran aviones militares en protesta por el respaldo británico a Israel y lo que llaman complicidad con sus crímenes de guerra. El respaldo al grupo puede acarrear penas de hasta 14 años de prisión. En Francia, miles marcharon bajo este cántico. Gaza, Gaza, París está contigo, en solidaridad con el pueblo palestino y en respaldo a la flotilla Sumud, que navega hacia el enclave y que busca romper el bloqueo impuesto por Israel. En Corea del Sur, otros cientos protestaron cerca de la embajada de Estados Unidos en Seúl contra la ocupación israelí en el enclave, el asesinato de periodistas y el apoyo del presidente Donald Trump al premier israelí Benjamín Netanyahu. Mientras crece la presión internacional contra Israel para que ponga fin a la guerra, el ejército avanza con su asalto sobre Ciudad de Gaza. El viernes, el presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos está en negociaciones con Hamás para lograr la entrega de rehenes y cuerpos aún retenidos por el grupo. En Italia transcurre este fin de semana la ceremonia de las exequias de Giorgio Armani, el icónico de la moda que falleció el jueves en Milán a los 91 años. Son cientos los que han acudido a la capilla ardiente instalada en la capital lombarda en el denominado Teatro Armani, donde el diseñador daba a conocer algunas de sus colecciones. Entre los asistentes figuran desde personas de a pie, así como celebridades como Donatella Versace y autoridades como el alcalde de Milano, Giuseppe Sala. Considerado como el rey de la moda italiana, levantó un imperio de 50 años valorado en más de $10.000 millones. El velatorio continúa este domingo, antes de su entierro el lunes en una ceremonia privada. Y en los deportes, hoy fue el día del tenis femenino. La bielorrusa Aryna Sabalenka levantó su cuarto título de Grand Slam y además el segundo consecutivo en el US Open de Nueva York tras vencer por 6-3 y 7-6 a la estadounidense Amanda Anisimova. Sabalenka, de 27 años, es la primera mujer en ganar 2 abiertos de Estados Unidos consecutivos, desde que Serena Williams lo hizo en 3 ocasiones entre el 2012 y el 2014. Para Anisimova, nacida en Nueva Jersey, fue su segunda final de un Grand Slam, pero nunca pudo mantener el impulso. El encuentro se definió con un tiebreak donde la número 1 del mundo se impuso. Bueno, es una locura, ya sabes, todas esas duras lecciones valen la pena y ahora mismo me quedo sin palabras. Pero antes que nada, quiero felicitar a Amanda por alcanzar 2 finales consecutivas en los Grand Slam. Sé cuánto duele perder en las finales, pero créeme, en el momento en que vas a ganar tu primera y vas a ganarla, juegas un tenis increíble. Felicidades a ti y a tu equipo por lo que han logrado después de su regreso y lo disfrutarás aún más después de estas duras derrotas en las finales. Esto es France 24. Buenas noches.